En esta oportunidad vamos a tratar el problema de reemplazo de equipos. Para las organizaciones es muy importante determinar el momento oportuno de realizar el reemplazo de los equipos. Y esto se debe a que las máquinas pierden valor por el transcurso del tiempo y además sufren desgaste por el uso. Mientras más tiempo una máquina o un equipo esté en servicio, más elevado será su costo de mantenimiento y su producción y valor de rescate serán menores. Por esta razón es conveniente reemplazar los equipos después de un cierto tiempo. La idea es determinar una política de reemplazo para cada equipo considerando todos los costos involucrados. Los supuestos de este tipo de problema son que se debe reemplazar una máquina luego de N años de edad y además al inicio de cada año se decide si la máquina se mantiene en servicio por un año más o se reemplaza por una nueva. Trabajemos con el problema 5.8 de la guía de casos y problemas. Una empresa desea determinar la política de reemplazo de una máquina que tiene actualmente 3 años. Al inicio de cada uno de los próximos 4 años, se debe determinar si la conserva por un año más o la reemplaza. Al final del 4.º año, la máquina se vende. Además, la empresa tiene como política que una máquina de 6 años se debe reemplazar. El costo de la máquina nueva es de 100.000 pesos. En la tabla podemos ver la utilidad, el costo de operación y el valor de rescate según la edad que tenga la máquina. Lo primero que tenemos que hacer es definir el objetivo y las variables que intervienen en nuestro problema. El objetivo del problema, considerando los datos que nos presentan en la tabla, es encontrar una política de reemplazo que maximice el beneficio proporcionado por la máquina. Las variables, en primer lugar definimos a las variables de etapa, que simbolizamos con N, y serán los siguientes 4 años. Las variables de decisión, dijimos que al inicio de cada año, la empresa debe decidir si cambia la máquina o la conserva por un año más. Y las variables de estado, a las que llamamos X sub I, que representan la información que necesitamos al inicio de cada una de las etapas, van a estar dadas por la edad de la máquina al inicio de cada año o cada etapa. A continuación tenemos que identificar los datos. Vamos a llamar R de X sub I al rendimiento de una máquina de X sub I años en miles de pesos. C de X sub I representará el costo de operación de una máquina de X sub I años medida en miles de pesos. Y BR de X sub I será el valor residual de una máquina de X sub I años en miles de pesos. Vamos a analizar ahora los estados posibles al inicio de cada una de las 4 etapas. Vamos a comenzar por el año 1, es decir, por este momento. Actualmente, la máquina tiene 3 años. Las decisiones son conservar la máquina o reemplazarla. Si nosotros la reemplazamos, quiere decir que vamos a iniciar el año siguiente con una máquina de 1 año. Si la conservamos, al año siguiente iniciaremos con una máquina de 4 años. Esto quiere decir que los estados al inicio del año 2 es que la máquina tenga 1 año o que la máquina tenga 4 años. Si la máquina tiene 1 año al inicio de la etapa 2 y decidimos reemplazarla, al inicio de la etapa 3 la máquina tendrá 1 año. Si por el contrario decidimos conservarla, quiere decir que al inicio del año 3 la máquina tendrá 2 años. Si nosotros iniciamos la etapa 2 con una máquina de 4 años y la reemplazamos, al inicio de la etapa 3 tendremos una máquina de 1 año. Si la conservamos, al inicio de la etapa 3 tendremos una máquina de 5 años. Esto quiere decir que los estados al inicio de la etapa 3 pueden ser que la máquina tenga 1 año, que tenga 2 años o que tenga 5 años. El mismo análisis hacemos al inicio de la etapa 4, con lo cual podemos observar que al inicio de la etapa 4 la máquina puede tener 1 año
2 años, 3 años o 6 años. Recordemos que, sí, dos cosas. Primero, toda máquina de 6 años debe venderse. Y segundo, que al final, es decir, al final del año 4, la máquina se vende sí o sí. Vamos a comenzar nuestro análisis en reversa al inicio del año 4. Al inicio del año 4, las edades posibles de la máquina son 1, 2, 3 o 6 años. Y las decisiones en cada caso será conservar o reemplazar la máquina. Veamos qué pasa si comenzamos con una máquina de 1 año. Si comenzamos con una máquina de 1 año y la decisión es conservar la máquina, la utilidad que nos da esta máquina de 1 año es de 19, el costo de operación es de 0,6 y como la tendremos que vender al final del año, porque así lo decía el problema, entonces vamos a recibir como valor residual 60, ya que la máquina tendrá 2 años. El beneficio neto para esta decisión de conservar es de 78,4, expresado en miles de pesos. Si en cambio la decisión es reemplazar la máquina, vamos a comenzar con una máquina nueva. Una máquina nueva nos da una utilidad de 20, un costo de operación de 0,2. Como nosotros decidimos reemplazarla a la máquina que teníamos de 1 año, esta máquina nueva nos costó 100 y como entregamos la máquina que teníamos, recibimos 80 por esa máquina que entregamos. Ahora, esta máquina que reemplazamos y que comenzamos ahora con 0 años, al final tendrá 1 año y cuando la vendamos vamos a recibir también 80. Por lo tanto, en este caso de la decisión de reemplazar, el beneficio neto será de 79,8. Como estamos maximizando, la decisión óptima será reemplazar y el beneficio de 79,8. Veamos qué pasa ahora si iniciamos con una máquina de 2 años. Si iniciamos con una máquina de 2 años y decidimos conservar la máquina, vamos a tener una utilidad de 18,5 y un costo de operación de esta máquina de 2 años de 1,2. Como la máquina al final del año cuarto va a tener 3 años, cuando la vendamos vamos a recibir 50. Por lo tanto, el beneficio neto es de 67,3. Si en lugar de conservar decidimos reemplazar la máquina, vamos a comenzar con una máquina 0, la cual nos da una utilidad de 20, un costo de operación de 0,20. Como nosotros la reemplazamos, nos costó 100 la máquina nueva y entregamos una máquina de 2 años por la cual nos dieron 60. Al final de este año, la máquina nueva va a tener 1 año, por lo tanto su valor residual será de 80. El neto en este caso es de 60. Ahora, la decisión óptima será conservar la máquina con una utilidad neta de 67,3. Veamos qué pasa en los otros casos. Observen ustedes que en el caso de que nosotros decidamos conservar, cualquiera sea el estado, nosotros tenemos como ingreso, el ingreso que me da una máquina de X sub I años, menos el costo de operación de esa máquina de X sub I años, y luego le tengo que sumar el valor residual de la máquina que va a tener I más 1 año. En el caso de reemplazar la máquina, observe que tendremos siempre el ingreso de una máquina 0 menos el costo de operación de una máquina 0, luego le tendremos que restar lo que nos costó la máquina nueva, le sumamos lo que recibimos por entregar una máquina de X sub I años y le tendremos que sumar el valor residual de una máquina de 1 año en todos los casos. Así, para el estado 3, la decisión será reemplazarla y el el beneficio será de 49,8. Si la máquina tiene 6 años, o sea en el estado 6, recuerden que la única decisión posible era reemplazar. Quiere decir que la decisión de conservar no es factible. Y si reemplazamos, comenzamos con una máquina que tiene 0 años, por lo tanto tenemos
ingreso o beneficio por esa máquina de 20, con un costo de operación de 0,2. Luego tenemos el costo de comprar la máquina nueva, al cual tenemos que considerarle que nos entregan un valor de 5 por el valor residual de la máquina de 6 años, y la máquina va a tener un año al final de esta etapa y su valor residual será de 80. En este caso, el beneficio es de 4,8 y obviamente la decisión es reemplazarlo. Analicemos ahora cuáles son las funciones recursivas que hemos utilizado para encontrar en cada caso el beneficio de conservar o de reemplazar. Observen que tendremos una función recursiva en esta etapa que será diferente en el caso de conservar o de reemplazar. Si decide conservar, observen que teníamos el ingreso o beneficio por una máquina de X sub I años menos el costo de operación de una máquina de X sub I años más el valor residual de una máquina que tiene Y más 1 año. En cambio, en los casos que vimos que reemplazábamos, tenemos una utilidad de una máquina de 0 años menos un costo de operación de una máquina de 0 años. Luego tenemos el costo de reemplazarlo, que era constante y siempre de 100, pero a este le teníamos que sumar lo que recibíamos por la máquina que entregábamos de X sub I años, más el valor residual de una máquina de 1 año, ya que como la reemplazábamos al final, siempre tenía 1 año. Vamos a analizar ahora la etapa 3, es decir, nos tenemos que situar al inicio del año 3 para ver cuáles son los estados posibles o edades posibles de la máquina al inicio de ese año. En esta etapa 3 también tenemos que recordar que la solución o el valor de la función objetivo tiene que tener en cuenta para cada decisión no solamente lo que implica esta etapa, o sea, el beneficio que recibe en esta etapa, sino también el beneficio de la etapa siguiente en adelante, en este caso de la etapa 4. Comencemos entonces. Aquí está la tabla. Las edades posibles de la máquina, si nos situamos y observamos aquí donde está la línea punteada roja, vemos que las edades posibles de la máquina al inicio del año 3 es de 1, 2 o 5 años. Entonces, situándonos para una edad de 1 año, comenzamos con la decisión de conservar. Al igual que en la etapa anterior, si nosotros tenemos una máquina de 1 año y la conservamos, el ingreso que vamos a obtener o el beneficio que vamos a obtener por esa máquina de 1 año es de 19 y el costo de operación de la máquina de 1 año es de 0,6. Lo que sí tenemos que tener en cuenta ahora es que nosotros iniciamos con una máquina de 1 año, la conservamos y quiere decir que al año 4, o sea, la etapa siguiente que ya habíamos analizado, vamos a entrar con una máquina de 2 años. Entonces, a la utilidad menos el costo de operación que nos da una máquina de 1 año, tenemos que sumarle el óptimo de allí en adelante, ¿sí? Entonces, tenemos que entrar aquí, si tenía 1 año y la conservamos, vamos a fijarnos aquí, entrando por el estado 2, ¿cuál es el óptimo? El óptimo, si entramos con una máquina de 2 años, me da un beneficio de 67,3, que es lo que sumamos aquí a la decisión de conservar. Por lo tanto, el total neto nos da 85,7. De igual manera, si la decisión es reemplazar, nosotros vamos a tener que en esta etapa iniciamos con una máquina de edad 0, con lo cual me da una utilidad de 20, con un costo de operación de 0,2. Además, teníamos que considerar que si tenemos una máquina de 1 año y la reemplazamos, nos va a costar reemplazar esa máquina 100 pesos y vamos a recibir 80 pesos por haber entregado la máquina de 1 año. Pero a esto ahora le tenemos que sumar que a la etapa siguiente, o sea, al año 4, vamos a entrar con una máquina de 1 año. Entonces, nos fijamos aquí, entramos con una máquina de 1 año y le sumamos el óptimo de la etapa 4, que es 79,8. Por lo tanto, el total neto nos da 79,6. La decisión óptima en este caso es conservar,
con un beneficio de aquí en adelante de 85,7. Veamos en el caso de que entremos con una máquina de 2 años. Si entramos con una máquina de 2 años y decidimos conservarla, vamos a tener la utilidad que nos da una máquina de 2 años, menos el costo de operación de esa máquina de 2 años. Al final de la etapa, esta máquina va a tener 3 años, es decir, que en la etapa 4 tenemos que entrar para 3 años, con un estado 3. Nos fijamos allí, el beneficio de allí en adelante es 49,8, que es lo que sumamos aquí en la función que estamos calculando. El neto nos da 67,1. Si ahora consideramos la decisión de reemplazar, quiere decir que vamos a tener una máquina nueva, que nos da un ingreso de 20, un costo de operación de 0,2, y como nosotros la reemplazamos a esta máquina nos costó 100, y por la máquina que entregamos, que tenía 2 años, nos devolvieron o nos dieron 60. Entonces, comenzamos con una máquina 0, al final del año tiene 1 año, quiere decir que aquí en la etapa 4 tenemos que entrar con 1. Nos fijamos y el óptimo de allí en adelante es 79,8, con lo cual el neto nos da 59,6. La decisión en este caso es de conservar con un valor para la función objetivo de 67,1. Lo mismo ocurre si analizamos entrar con una máquina de 5 años. Recordemos que siempre tenemos que calcular el beneficio neto para esta etapa y le tenemos que sumar el beneficio óptimo de la etapa siguiente en adelante, entrando en este caso con una máquina. En el caso de conservar, que tiene 1 año más, y en el caso de reemplazar, siempre entramos con una máquina de 1 año. Vamos a analizar ahora la etapa 2. Los estados al inicio del año 2, de acuerdo a lo que habíamos analizado y que está marcado aquí con una línea punteada roja, es que la máquina tenga 1 año, el primer estado, o que la máquina tenga 4 años, el segundo estado. Vamos a analizar para el primer estado, es decir, que la máquina tenga 1 año, y las decisiones son conservar o reemplazar. En el caso de conservar, nosotros vamos a tener la utilidad que nos da una máquina de 1 año, que es de 19, menos el costo de operación de la máquina de 1 año. A esto le vamos a tener que sumar que nosotros conservamos la máquina. Esto quiere decir que en la etapa siguiente, es decir, el año 3, vamos a entrar con una máquina que tiene 2 años. Entonces nos vamos a fijar aquí en la etapa 3 para el estado 2 y nos fijamos cuál es el óptimo, 67,1 en este caso. Así el total nos da 85,5. En el caso de reemplazar, iniciamos con una máquina 0, por lo tanto tenemos una utilidad que proporciona esta máquina de 20 menos su costo de operación, que es de 0,2. También tenemos que considerar que hemos reemplazado la máquina, que nos costó 100 y nos dieron por la máquina que entregamos 80. Luego, a todo esto le tenemos que sumar que al final de esta etapa la máquina actual va a tener 1 año, por lo tanto vamos a tener que entrar en la etapa 3 con el estado 1. Nos fijamos y allí el óptimo es 85,7, con lo cual el total es 85,5. Si nos fijamos ahora cuál es la decisión óptima, veremos que en este caso es indiferente conservar o reemplazar. Veamos qué pasa para el estado 4. De nuevo, si la máquina tiene 4 años y decido conservarla, voy a tener la utilidad que me da una máquina de 4 años, deducido el costo de operación de la máquina de 4 años. Al final, esta máquina va a tener 5 años, por lo tanto tenemos que entrar en el año 3 con un estado 5 y nos fijamos y allí el óptimo es 17, con lo cual el total nos da 30,8. Si la decisión es reemplazar, vamos a empezar con una máquina 0. Esa máquina nos da una utilidad de 20 con un costo de operación de 0,2. Tenemos que restarle lo que nos costó reemplazar la máquina y sumarle lo que nos dieron por la máquina que entregamos de 4 años. Ahora a este subtotal le vamos a sumar el óptimo de allí en adelante. Como nosotros compramos una máquina nueva, quiere decir que en la próxima etapa, o sea en el año 3, entramos con una máquina de 1 año
y tenemos que sumarle el óptimo de allí en adelante, que es 85,7, total 35,5. Para este estado, la decisión óptima es reemplazar con un valor óptimo de la función objetivo de 35,5 de allí en adelante. Nos queda ahora analizar la etapa 1 o año 1. En este momento estamos al inicio, o sea, hoy. En este momento la máquina tiene 3 años, el único estado es 3. De nuevo, tenemos que analizar si conservamos o reemplazamos. Si conservamos la máquina de 3 años, tenemos un costo, una utilidad de 17,2 por conservar la máquina de 3 años, o sea, la que nos va a dar la máquina de 3 años, y un costo de operación de 1,5. Como la máquina la conservamos, quiere decir que al año siguiente, al año 2, vamos a entrar con una máquina de 3 más un año, o sea, de 4 años. Entramos con una máquina de 4 años y el beneficio de allí en adelante es 35,5. Si decidimos reemplazarla, tenemos, por un lado, la utilidad de una máquina de 0 años menos el costo de operación de una máquina de 0 años. Luego tenemos que restarle lo que nos costó reemplazar la máquina y sumarle lo que recibimos por entregar una máquina que tiene 3 años, que es 50. Como compramos una máquina nueva, al año siguiente vamos a entrar con una máquina de 1 año. Entonces, aquí nos fijamos en el año 2 o etapa 2 y el óptimo de allí en adelante es 85,5. Quiere decir que el total en este caso es 55,3. La decisión óptima será reemplazar con un valor de la función objetivo de 55,3. Veamos ahora qué funciones recursivas hemos utilizado para estas 3 etapas, o sea, la 1, la 2 y la 3. Fíjense ustedes que las decisiones son conservar o reemplazar. Entonces, en el caso de conservar, yo voy a tener, en cada análisis voy a tener el rendimiento de una máquina de X sub i años menos el costo de operación de esa máquina de X sub i años. Y le voy a tener que sumar el óptimo para la etapa siguiente en adelante, o sea, para I más 1, de una máquina que tiene X más 1 año. En cambio, en el caso de reemplazar, vamos a tener el rendimiento de una máquina de 0 años menos el costo de operación de esa máquina de 0 años. Luego tengo que restarle lo que a mí me cuesta reemplazar la máquina y sumarle lo que yo recibí o el valor residual de la máquina que entregué, de una máquina de X sub i años. A esto le vamos a sumar el óptimo de la etapa siguiente en adelante, o sea, el óptimo para I más 1, siempre de una máquina de 1 año, ya que estamos reemplazándola. Vamos a identificar ahora a la política óptima y su valor óptimo, que en este caso será el beneficio neto máximo. Comenzamos por la etapa 1 y allí identificamos el valor óptimo, que es 55,3, o sea 55.300 pesos. ¿Cuál es la política óptima de reemplazo? Comenzamos en el año 1 con una máquina de 3 años y allí nos dice que tenemos que reemplazarla. Si nosotros la reemplazamos, quiere decir que el año 2 entramos con una máquina de 1 año. Entrando con una máquina de 1 año, las decisiones serían reemplazar o conservar. Con lo cual ya estamos viendo que existen 2 políticas óptimas. Si decidimos conservarla, quiere decir que al año siguiente vamos a entrar con una máquina de 2 años. Y allí la decisión óptima será conservarla y entramos al año 4 con una máquina de 3 años, donde nos dicen que hay que reemplazarla. Recordemos que luego, al final del 4.º año, la tendremos que volver a reemplazar. ¿Cuál es la segunda política? De nuevo, si estábamos en el año 2 con una máquina de 1 año y la reemplazábamos, entonces vamos a entrar al año 3 con una máquina de 1 año y allí me dice que la conserve, por lo tanto entramos al año 4 con una máquina de 2 años, allí la conservamos y recordemos que al final del año 4 la tendremos que reemplazar. En resumen, estas serían las 2 políticas óptimas. Aquí tenemos a las funciones recursivas
y podemos ver que son diferentes según se trate de la última etapa o cualquiera de las restantes. Además, en cada etapa la función es diferente si la decisión es conservar o reemplazar. Finalmente, se identifica el óptimo para cada estado en cada etapa como el máximo de la función recursiva. Y así hemos resuelto este problema de reemplazo de equipo.